Yo pensé ganar un pueblo con sonrisas, ahora veo que se ganan con sudor. Un pueblo que busca la esperanza, busca el camino de la salvación. Caminando cierto día, me dijo un Señor: yo te haré pescador de hombres, te haré pescador. Muy buenos días, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a este encuentro con el Señor en su palabra y en la Eucaristía. Hoy martes 29 de junio, solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Dispongamos nuestro corazón para vivir este encuentro con el Señor, que comenzamos invocando la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Hablar de San Pedro y San Pablo es seductor. Pedro y Pablo poseen temperamentos diferentes y líneas también muy distintas. La forma como ambos encontraron al Señor ha marcado su apostolado, y el genio de Pablo es incomparable en el cristianismo, pero ambos coinciden en la profundidad de su fe y en su amor fervoroso a Cristo. Pedro dice al Señor: Señor, tú bien sabes que te amo. Pablo, por su parte, dice: para mí el vivir es Cristo. Y ambos derramaron su sangre en Roma para dar testimonio de su amor y entrega al Señor. Pedro en el año 64 y Pablo en el año 67. Dispongamos nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía, y para hacerlo dignamente comencemos reconociéndonos pecadores. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y glorificamos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles, de quienes recibió el primer anuncio de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Ahora, hermanos, atentos, escuchemos la palabra de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas
para que por mi miedo se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo les decía al comienzo de la misa que hablar de Pedro y de Pablo era seductor. Dos hombres muy distintos, dos estilos muy diferentes. Pedro era pescador, su nombre era Simón. Pablo era fariseo, su nombre era Saulo. Ambos, a su modo, eran temerosos de Dios, pero ambos compartían ese ímpetu y esa radicalidad en las cosas que hacían. Un día Pedro se encontró con Jesús y Jesús le invitó a que dejara las redes porque era pescador y lo siguiera y se hiciera pescador de hombres. Pedro, sin dudarlo, siguió al Señor y lo amó profundamente. Cuando ya Jesús está a punto de ascender al cielo, lo confirma en la fe y le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? A lo que Pedro le contesta a Jesús con radicalidad: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ese amor de Pedro por Jesús lo llevó a dejarlo todo y lo llevó a seguir al Maestro. Era a veces tan impetuoso que no pensaba las cosas, pero Dios estaba obrando en él. Un día Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Esa pregunta iba preparada con toda una predicación y con toda una cantidad de milagros. Ya Jesús había sanado enfermos, ya Jesús había levantado muertos, ya Jesús había multiplicado panes y ya Jesús había incluso liberado a muchos endemoniados. Cuando Él pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo?, Él quería saber lo que sus apóstoles pensaban de Él. Todos empezaron a hablar y unos decían que era
Juan el Bautista que había resucitado, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los antiguos profetas. Solo Pedro tiene una respuesta, porque en un segundo momento Jesús les dijo: y ustedes que han caminado conmigo, ¿quién dicen que soy yo? Pedro respondió sin vacilar: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Por lo cual Jesús le cambiará el nombre y le dirá: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Le cambia el nombre y le dice: y yo te digo a ti que tú ahora eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le da lo que conocemos como el poder petrino. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ti. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra quede atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quede desatado en el cielo. Se convertía de este modo Pedro en el primus inter pares, el primero en medio de los iguales, y su misión de ahora en adelante, cuando el Maestro ya no esté, será ser fundamento de la iglesia naciente y confirmar a sus hermanos en la fe. Pedro, cuando Jesús le cambió el nombre, también le cambió el corazón. Pedro amó profundamente al Maestro. Cuando Jesús resucita, Pedro era el primero que estaba allí, y cuando Jesús se fue y ascendió a los cielos, fue el primero que con ímpetu y con valentía predicará el Evangelio en medio de los judíos. Va a Roma para dar testimonio supremo del nombre de Jesús, derramando su sangre allá. Hablar de Saulo, hablar de Pablo es hablar de Saulo. Era un fariseo, era un hombre que amaba profundamente a Dios, pero era un hombre que había malinterpretado la palabra y en los comienzos de la iglesia la persiguió y se creyó con el derecho incluso de matar a los cristianos. Saulo aventajaba a muchos en esa radicalidad para servir a Dios, tanto así que persiguió a cristianos en Jerusalén y no conforme con eso luego pidió letras para ir a otros pueblos a perseguir a los cristianos. Un día, cuando caminaba a Damasco, se le apareció Jesús vivo y resucitado. Cuando lo tumbó del caballo, lo tumbó de su error, lo tumbó de su comodidad y lo llamó a que fuera uno de sus apóstoles. Cuando Saulo se levanta del piso y va a Damasco, vive una profunda etapa de conversión. Y cuando Jesús en Damasco, por medio de un anciano llamado Ananías, le impone las manos y Pedro recobra la vista, Pedro se hace bautizar y se convierte en el gran evangelizador. Ay de mí si no evangelizo, es una frase de San Pablo, y le cambia también el nombre, ahora es Pablo, y Pablo tiene como misión predicar el Evangelio en medio de los gentiles, un estilo distinto al de Pedro, pero comparte la única misión: edificar la iglesia del Señor. Pablo anuncia a tiempo y a destiempo el Evangelio de Jesús, y Pablo, que para él Cristo es su vida, Pablo no tiene temor de predicar, es apaleado,
es apedreado, naufraga, y para Pablo todo eso era alegría, porque lo vivía con felicidad, porque anunciaba el nombre de Jesús. En Roma hará ese anuncio más grande que hizo con su vida de predicar a Jesús como Mesías, cuando en el año 67 derramó su sangre por el Señor. ¿Qué aprendemos de esta fiesta? La apostolicidad de nuestra fe, una fe en Cristo que estos hombres sembraron en medio del mundo, de modos distintos, pero con una única finalidad: cimentar la iglesia del Señor. Que podamos tener la fe de San Pedro, que podamos tener la fe de San Pablo, que como Pedro le podamos decir al Señor: tú lo sabes todo, tú sabes que te amamos, que lo podamos amar de palabras, de obras con nuestra vida, y que como Pedro y Pablo estemos incluso dispuestos a entregar nuestra vida para mostrar el tamaño de nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profesemos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Demos gracias a Cristo, que es capaz de salvarnos y que con el poder de su Espíritu renueve nuestra fe y robustezca nuestra esperanza. Digamos a cada petición: sálvanos, Señor. Por la Iglesia y sus ministros, para que el Señor les conceda ser transmisores de serenidad y gozo para todos los que están desesperados, angustiados o tristes, oremos. Por los cristianos, para que la fe en Jesucristo haga que con nuestras actitudes y obras seamos reflejo de su amor, oremos. Por nuestros gobernantes y por todos los que tienen en sus manos el poder económico de nuestro mundo, para que la presencia de Cristo en sus vidas encamine sus esfuerzos para favorecer la paz, promover la justicia y defender la vida, oremos. Por los que sufren a causa de la guerra o de las catástrofes naturales, para que se vean libres de sus males y se abandonen en manos de Dios, Padre Providente, oremos. Por los que han dejado este mundo, por los agonizantes y por los que morirán repentinamente, para que Cristo resucitado les dé la vida que Él nos mereció, oremos. Por esta comunidad convocada por el pan y la palabra, para que viviendo en comunión seamos fermento de unidad para nuestro mundo, oremos. Oremos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, por la perseverancia y santificación de los consagrados, roguemos al Señor. Yo quiero pedir por el Papa Francisco, yo quiero pedir por nuestro obispo Monseñor Enrique y por todos los obispos del mundo, por todos los sacerdotes, por todos los consagrados, por cada uno de los bautizados, para que a ejemplo de Pedro y Pablo vivamos nuestra fe en Cristo como ellos con radicalidad,
que como ellos, con nuestras palabras, obras y acciones, ayudemos a sembrar la Iglesia en medio del mundo y que como ellos estemos dispuestos a derramar nuestra sangre para dar testimonio del nombre de Cristo, roguemos al Señor. Atiende, Señor, nuestras oraciones y súplicas que con humildad ponemos en tus manos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, les invito a que pongamos nuestro corazón en este altar como ofrenda agradable a Dios, para que así como transformará este pan y este vino en su cuerpo y sangre, transforme nuestros corazones para que siempre seamos fieles a Él. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y por intercesión de San Pedro y San Pablo, concédenos celebrar este sacrificio íntimamente unidos a ti en la fe y en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la fiesta de tus santos apóstoles nos llenan de júbilo. Pedro es nuestro guía en la fe que profesamos, Pablo, expositor preclaro de tus misterios. Pedro consolidó la iglesia primitiva con los israelitas que creyeron. Pablo fue preceptor y maestro de los paganos que Dios quería llamar a su iglesia. Así pues, después de haber congregado por caminos diversos a la familia de Cristo, esa misma familia los asocia ahora en su veneración con una sola corona. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, San Pedro y San Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como familia, iglesia doméstica, nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo.
Hermanos, con fe y amor profundo en Jesús sacramentado, hagamos nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor, de tu misericordia, y que nos regales un día en el cielo, con la Virgen María, con San Pedro, San Pablo y con todos los santos, alabarte por la eternidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz, Señor, que la participación perseverante en el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo y la fidelidad a la doctrina de los apóstoles nos conserven unidos en tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, yo les quiero pedir que nos ayuden a seguir haciendo crecer este ministerio de evangelización que llamamos Parroquia TV. Tú nos puedes ayudar y es muy fácil. Hay 4 maneras de hacerlo. Puedes ayudarnos suscribiéndote a este canal que se llama Parroquia TV en YouTube. Puedes hacerlo dándole me gusta a cada una de las publicaciones. Puedes hacerlo compartiendo con todos tus contactos el link, el vínculo de este canal e invitándolos a que se suscriban. Y la más importante, puedes orar por nosotros, por todos los que nos ayudan diariamente a llevarles a ustedes la palabra de Dios. Y Dios, que no se deja ganar en generosidad, nos va a bendecir. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen un feliz martes, pueden ir en paz. Gracias a Dios. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida